Guapa y asesina, la estudiante de Derecho que cocinaba la muerte, la escalofriante historia de la menina veneno, o chica veneno. Era una universitaria de 36 años, gemela, que cursaba la carrera de Derecho. En las fotos de sus redes sociales aparecía sonriente, a veces con libros proyectando una imagen de normalidad, pero detrás de esa fachada la Policía Civil de São Paulo descubrió un patrón de terror que parecía sacado de una novela criminal. Una mujer que, según las investigaciones, envenenó metódicamente a al menos 4 personas en un lapso de apenas 5 meses. Usó café, bolo, feijoada e incluso un milkshake como vehículos mortales. Sus motivos, según los investigadores, iban desde conflictos domésticos hasta el puro beneficio económico, pasando por un despiadado afán de experimentación. Esta es la historia de Ana Paula Veloso Fernández, bautizada por la prensa y las redes sociales como la menina veneno. Un caso que conmocionó a Brasil y que expone una frialdad y una sofisticación criminal que desafían la comprensión. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda hechos reales de extrema violencia, incluyendo asesinatos seriales por envenenamiento. Está dirigido a un público adulto y puede herir sensibilidades. Se recomienda discreción. Todo comenzó a finales de enero de este año, en Guarulhos, región metropolitana de São Paulo. El día 31, Ana Paula Veloso Fernández llamó a la policía militar alertando de un fuerte olor en la casa que alquilaba. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo en estado avanzado de descomposición de Marcelo Hari Fonseca, de 51 años, propietario del inmueble. Ana Paula y su hermana gemela, Roberta Cristina Veloso Fernández, eran las inquilinas. Inicialmente, se manejó la posibilidad de una muerte natural o un accidente, pero la escena guardaba detalles inquietantes. ¿Por qué el cuerpo había estado allí tanto tiempo sin que las inquilinas, que vivían en la misma propiedad, lo notaran antes? La investigación del Primero Distrito Policial de Guarulhos pronto tomaría un giro siniestro. Mientras se desarrollaba la pericia en el caso de Marcelo, un segundo evento fatal ocurrió en la misma ciudad. El 11 de abril, María Aparecida Rodríguez fue encontrada muerta en su propia casa. Su hija, Tainá Rodríguez Felipe, relató a la policía un dato crucial. Su madre había salido el día anterior con Ana Paula Veloso. Según las pesquisas, Ana Paula se había presentado ante María Aparecida usando un nombre falso. La víctima había visitado a la estudiante en su domicilio, donde fue invitada a tomar café y comer un bolo. Al día siguiente, estaba muerta. La hija, desconfiada del encuentro, alertó a las autoridades. Cuando la policía cruzó los datos y descubrió que la misma Ana Paula estaba vinculada al reciente hallazgo del cuerpo de su casero, las alarmas se encendieron por completo. La sospecha de envenenamiento se volvió la hipótesis central. Los investigadores del Núcleo de Análisis Comportamental de la Delegacia de Homicidios, DHPP, comenzaron a trazar un perfil. No se trataba de crímenes pasionales improvisados. Había un método, una premeditación escalofriante. Se descubrió que, antes de actuar contra humanos, la sospechosa había realizado pruebas con animales. Según las confesiones que luego emergerían, Ana Paula envenenó a aproximadamente 10 perros con chumbiño, un pesticida ilegal a base de terbufós, para calibrar la dosis letal y el tiempo de reacción. Este dato revelaba una frialdad calculadora que encajaba con el perfil de una asesina serial. La investigación dio un salto geográfico y de complejidad cuando se conectó con un homicidio en el estado de Río de Janeiro. Nil Correa da Silva, un aposentado de 65 años, murió el 26 de abril en su casa en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense, después de comer una feijoada. Su hija, Michelle Paiva da Silva, de 43 años, fue quien reportó la muerte. Sin embargo, el rastro digital y financiero llevó de vuelta a Ana Paula. Las pesquisas revelaron que Michelle había financiado el viaje de Ana Paula desde Guarulhos hasta Río de Janeiro, pagándole alrededor de 4.000 reales por el trabajo. La motivación, según el Ministerio Público, eran desavenencias familiares y deudas. Michelle y Ana Paula eran, además, excompañeras de facultad. Este caso demostró que la menina veneno no solo actuaba por iniciativa propia, sino que también podía ser contratada. La red se ampliaba. Mientras la policía trabajaba en esta conexión interestatal, una cuarta víctima cayó. El 23 de mayo, en un apartamento del barrio del Brás, en São Paulo, un joven tunecino de 21 años llamado Haider Masres comenzó a sentirse mal y murió. Él era el novio de Ana Paula. Testigos y mensajes indicaban que la pareja había estado juntos ese día. La investigación apunta a que Haider ingirió un milkshake envenenado. Con la familia de la víctima viviendo en el extranjero y su cuerpo siendo repatriado a Túnez sin exhumación, la obtención de pruebas directas se complicó. Sin embargo, para los investigadores, el patrón era ya claro. Ana Paula Veloso estaba en el centro de una espiral de muertes por envenenamiento en un tiempo récord.
La personalidad de la sospechosa comenzó a delinearse. Lejos de mostrarse nerviosa, parecía disfrutar de una macabra proximidad con los crímenes. En el caso de María Aparecida, no solo la envenenó, sino que luego utilizó el teléfono de la víctima para enviar mensajes a la esposa de un policial militar, con quien Ana Paula misma mantenía un romance, intentando incriminar a la fallecida de tener una relación con ese hombre. Era un nivel de manipulación y teatralidad que buscaba dirigir las sospechas hacia otros. Incluso, en un acto de cinismo extremo, llegó a presentarse ante las autoridades como una víctima potencial, simulando haber sido blanco de un intento de envenenamiento, para tratar de limpiar su imagen y desviar la atención. Pero la evidencia era abrumadora. El análisis de sus mensajes de celular, incluyendo el uso del chip de una de las víctimas después de su muerte, fue crucial. Además, las pesquisas sobre sus movimientos financieros y sus vínculos personales llevaron inevitablemente a su círculo más íntimo, su hermana gemela idéntica, Roberta Cristina. La policía llegó a la conclusión de que Roberta no era una simple espectadora. Las hermanas vivían juntas, alquilaron juntas la casa donde fue asesinado el propietario, y según las acusaciones, Roberta participaba activamente en la instigación y planeación de los crímenes, con el fin de apoderarse de bienes y recursos de las víctimas. La gemela se transformó así en cómplice esencial. La presión sobre el grupo se hizo insostenible. Entre julio y agosto de este año, la Policía Civil ejecutó las órdenes de arresto. Ana Paula Veloso Fernández fue detenida primero. Poco después, su hermana gemela, Roberta Cristina Veloso Fernández, también fue apresada. Ambas fueron ingresadas en prisión preventiva. La investigación ya no era solo sobre un homicidio aislado, sino sobre una organización criminal incipiente que usaba el veneno como arma. El caso, que ya era monstruoso, ganó una capa adicional de perversidad con la detención de Michelle Paiva da Silva, la hija que había contratado a las gemelas para matar a su propio padre. Michelle fue arrestada el 7 de octubre, cuando llegaba a una universidad en el barrio Engenho Novo, en Río de Janeiro. La justicia comenzaba a cerrar el cerco sobre todas las ramas de esta conspiración mortal. En sus primeras declaraciones a la policía, después de su arresto, Ana Paula mostró un juego de confesiones y negativas que reflejaba su carácter calculador. Reconoció haber matado a Marcelo Jari Fonseca, su casero, alegando que éste la habría amenazado. También admitió su responsabilidad en la muerte del aposentado Nil Correa da Silva, en Río de Janeiro, un crimen por encargo. Sin embargo, negó rotundamente haber envenenado a su novio Haider Masres y a su amiga María Aparecida Rodríguez. Esta estrategia selectiva, según analistas, podría ser un intento de minimizar su culpabilidad en los casos con pruebas más circunstanciales o de controlar la narrativa legal. Su hermana, por su parte, mantuvo silencio. Para octubre, el caso ya había traspasado las fronteras brasileñas. Medios internacionales como el francés Le Parisien y el británico Daily Mail destacaron la historia de la serial killer brasileña que envenenaba a sus víctimas con comida, bautizándola incluso como la envenenadora de Feijoada. La repercusión global puso aún más foco en las deficiencias y los desafíos que el caso representaba para el sistema policial y judicial de Brasil. ¿Cómo una estudiante de Derecho había podido operar con tanta impunidad durante meses? ¿Era ella una asesina solitaria con una cómplice? ¿O la punta de un iceberg de contrataciones criminales? A finales de 2025, el Ministerio Público de São Paulo ya había presentado sus primeras denuncias formales. Ana Paula y Roberta Veloso Fernández fueron denunciadas por homicidio calificado, enfrentando penas que podrían superar los 30 años de reclusión. En diciembre, el MP también denunció formalmente a Michelle Paiva da Silva por contratar a las gemelas para el asesinato de su padre, un crimen tipificado como homicidio triplamente calificado, por motivo torpe, medio insidioso y cruel y contra una persona mayor de 60 años, que puede acarrear hasta 40 años de prisión. Todas permanecen en prisión preventiva, a la espera del inicio de la instrucción procesual, que se concentrará en la vara del jurado de Guarulhos, por ser la comarca con el mayor número de infracciones. La primera parte de esta historia termina con las rejas cerrándose. 3 mujeres detrás de los barrotes, 4 vidas cegadas de la manera más traicionera, y una sociedad que se pregunta cómo algo así pudo suceder. Pero las preguntas más cruciales aún están por responderse. ¿Cuál es la verdadera psicología de Ana Paula Veloso? ¿Fue su hermana gemela una participante voluntaria o una víctima de su influencia? ¿Hay más víctimas sin descubrir? Y, quizás lo más importante, ¿qué sucederá cuando este caso llegue a los tribunales? El desenlace legal y humano de esta tragedia está por escribirse. El silencio de una celda en el sistema penitenciario de São Paulo marca el ritmo de estos últimos meses para Ana Paula Veloso Fernández, la menina veneno.
Lejos de las cocinas donde preparó sus platillos mortales y de las aulas de derecho que frecuentaba su presente, se define ahora entre audiencias, declaraciones y el minucioso trabajo de fiscales y jueces que intentan darle sentido legal a una cadena de horrores. Si la primera parte de esta historia narraba la espiral ascendente de los crímenes y el cerco policial, esta segunda y última parte se adentra en el frío proceso judicial, en la disección psicológica de la sospechosa y en el eco internacional de un caso que ha estremecido a Brasil. Aquí es donde los hechos se transforman en evidencia, las sospechas en acusaciones formales y donde la sociedad busca, más allá del castigo, una respuesta al enigma de una asesina serial moderna. La justicia ha comenzado a moverse con determinación. El Tribunal de Justicia de São Paulo, TSP, a través de la Vara do Júri de Guarulhos, recibió y aceptó la denuncia del Ministerio Público contra Ana Paula por los 4 homicidios. No se trató de una mera formalidad. El juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, en una decisión fundamentada, calificó a la acusada como una verdadera serial killer. Esta calificación judicial no es solo un adjetivo sensacionalista, sino una categorización legal que refleja la gravedad de los hechos. Los crímenes fueron cometidos en un patrón continuo con un método insidioso, el envenenamiento, y motivaciones que evidencian, según el magistrado, un total desprecio por la vida humana. La estrategia legal ha sido consolidar los 4 casos en un solo proceso en Guarulhos, a pesar de que uno de los asesinatos ocurrió en Río de Janeiro, argumentando la unidad del método y de la autora. Esto evita la fragmentación del caso y presenta un panorama completo de la conducta criminal ante un futuro jurado. Las acusaciones son de una dureza extrema y técnicamente precisa. Ana Paula enfrenta cargos de homicidio triplamente calificado, en los casos de Marcelo Ari Fonseca, María Aparecida Rodríguez y Aider Masres. Esta figura legal agrava la pena cuando el crimen se comete, por ejemplo, por motivo torpe, fútil o irrelevante, mediante un recurso que dificultó la defensa de la víctima, la insidia del veneno o con empleo de veneno. En el caso de Nil Correa da Silva, el homicidio también es calificado, pero con el agravante adicional de haber sido cometido mediante promesa de recompensa, es decir, un crimen por encargo. La frialdad del expediente judicial contrasta con la crueldad de los detalles, la feijoada envenenada en Río, el milkshake mortal en São Paulo, el café y el bolo en Guarulhos. Cada menú era, en realidad, una sentencia de muerte. La evidencia física, ese eslabón fundamental que convierte una teoría investigativa en verdad procesal, llegó con un laudo contundente. La Policía Técnico-Científica de São Paulo confirmó la presencia de un veneno insecticida, un pesticida agrícola de alta toxicidad, en la casa de Ana Paula, en Guarulhos. Este hallazgo material conecta directamente a la sospechosa con el instrumento de los crímenes. Además, las exhumaciones y autopsias de 3 de las víctimas confirmaron que la causa de la muerte fue edema pulmonar agudo provocado por envenenamiento con raticida. La justicia ya no depende solo de testimonios y conexiones circunstanciales. Tiene en sus manos la prueba química que une a la asesina con sus actos. En medio de este proceso, la propia Ana Paula ha hablado. En un depoimiento a la Policía Civil, adoptó una estrategia de confesiones selectivas que revela, una vez más, su carácter calculador. Reconoció su responsabilidad en la muerte del casero, Marcelo, alegando que fue motivada por amenazas. También admitió haber asesinado al aposentado Neil en Río de Janeiro, el crimen por encargo. Sin embargo, negó con vehemencia haber envenenado a su novio Haider y a su amiga María Aparecida. Esta parcial admisión de culpa es interpretada por los analistas como un intento de controlar el relato, de admitir lo que considera más difícil de refutar y negar aquello donde las pruebas directas podrían ser más débiles, como en el caso de Haider, cuyo cuerpo fue repatriado a Túnez sin exhumación. Su defensa, por su parte, se limita a afirmar que ella solo relató los hechos y que la verdad se esclarecerá al final. Pero, ¿quién es realmente Ana Paula Veloso? Más allá de los cargos, la pregunta que obsesiona a criminólogos y al público es ¿qué hay detrás de la mirada tranquila de la estudiante de Derecho? El delegado Alison Ideião, que lidera la investigación, no tiene dudas. Ana Paula tiene placer en matar. La motivación poco importa para ella. Ella quiere matar. Esta declaración pinta el perfil de una personalidad psicopática, donde el acto criminal en sí mismo, y no solo su beneficio, proporciona una gratificación interna. Su comportamiento post-crimen refuerza esta idea. No era una asesina que huía o se escondía. Por el contrario, se aseguraba de ser la primera en encontrar los cuerpos y alertar a la policía, insertándose en el centro de la investigación como una testigo o incluso una víctima potencial. Llegó a simular un intento de envenenamiento contra sí misma, inventando haber recibido un bolo envenenado, y elaboró un complejo plan para incriminar a un policial militar, su examante, por la muerte de María Aparecida, usando incluso el teléfono de la víctima.
Esta teatralidad siniestra, este gusto por manipular la realidad y jugar con las autoridades, habla de una inteligencia distorsionada y una profunda falta de empatía. La investigación también develó un escalofriante proceso de experimentación. Antes de volver su mirada hacia humanos, Ana Paula practicó con animales. Confesó haber envenenado a unos 10 perros para probar la dosificación y el efecto del veneno. Este macabro ensayo clínico demuestra una premeditación fría y metódica. No eran crímenes pasionales impulsivos, eran proyectos ejecutados con paciencia de laboratorio. Su conocimiento sobre el veneno, cómo administrarlo en comida y bebida para disimular su sabor, y cómo calcular la dosis para provocar una muerte que en un principio pudiera parecer natural, sugiere un estudio y una preparación deliberados. La red de complicidades que tejió es otro aspecto clave de su modus operandi. No actuó siempre sola. Su hermana gemela, Roberta Cristina Veloso Fernández, sigue presa como su presunta cómplice principal, acusada de instigar y participar en los crímenes. Pero la figura más sorprendente es la de Michelle Paiva da Silva, la hija de Neil, el aposentado de Río. Michelle fue arrestada el 7 de octubre cuando llegaba a su universidad. La investigación apunta a que ella contrató a Ana Paula por $4,000 para asesinar a su propio padre. El hermano de Michelle, Carlos Silva, declaró a la prensa creer que su hermana fue víctima de una psicópata, una manipulada más en la órbita de Ana Paula. Este caso abre un abismo de perversión familiar y muestra cómo la menina veneno podía convertir su habilidad mortal en un servicio criminal, ampliando su impacto más allá de sus propias motivaciones inmediatas. El caso trascendió las fronteras de Brasil y capturó la atención de la prensa internacional. Medios europeos de gran circulación como el francés Le Parisien y los británicos Daily Mail y The Sun dedicaron espacios al fenómeno de la serial killer brasileña. La narrativa que cautivó al exterior combinaba elementos góticos, envenenamientos con feijoada y milkshakes, con el perfil inesperado de la autora, una mujer, estudiante universitaria, aparentemente integrada. Le Parisien la apodó la envenenadora de feijoada, mientras las redes sociales en Brasil consolidaron el mote de menina veneno. Esta cobertura global no solo habla del morbo universal que generan los asesinos seriales, sino que también proyecta una imagen turbia de Brasil, un país donde una estudiante de Derecho pudo envenenar a 4 personas en 5 meses antes de ser detenida. A principios de 2026, el panorama legal es el siguiente. Ana Paula Veloso Fernández y su hermana Roberta permanecen en prisión preventiva, a la espera de la instrucción completa del proceso y su eventual envío a un tribunal del jurado. Michelle Paiva, la hija que contrató el asesinato de su padre, también está detenida y fue denunciada por homicidio calificado. El camino hacia un veredicto final será largo, sujeto a apelaciones y recursos inherentes al sistema judicial, pero el legado del caso ya es indeleble. Puso sobre la mesa la facilidad con la que se puede obtener venenos ilegales como el chumbiño, la dificultad para detectar inicialmente los homicidios por envenenamiento, que suelen camuflarse como muertes naturales, y los profundos vacíos en las redes de apoyo que podrían identificar conductas peligrosas antes de que culminen en tragedia. La historia de la menina veneno cierra un ciclo de terror, pero deja cicatrices y preguntas abiertas. ¿Fue una monstruosidad única, un producto aislado de una mente perturbada? ¿O un síntoma de fracturas sociales más profundas? Las víctimas, Marcelo, María Aparecida, Neil y Heider, fueron reducidas a un titular, a un método de asesinato, a un manjar envenenado. Recuperar su humanidad, honrar sus memorias más allá del morbo, es quizá la tarea pendiente. Ana Paula Veloso, por su parte, se ha convertido en un símbolo siniestro, un recordatorio de que el mal a veces se presenta con una sonrisa educada y un plato de comida en las manos. Su juicio, cuando ocurra, será el epílogo formal a esta pesadilla, pero el eco de sus actos resonará por mucho tiempo en la conciencia de una sociedad que aún intenta comprender lo incomprensible. ¿Este documental te hizo reflexionar sobre los límites de la comprensión humana frente al crimen? Si quieres ayudarnos a investigar y narrar más casos complejos como este, suscríbete a nuestro canal. Tu like y tu apoyo son fundamentales para que sigamos creando contenido profundo y rigurosamente investigado. Juntos podemos arrojar luz sobre las historias más oscuras.